Yo creo que nos sacaron de la zona de confort. Por lo menos yo lo hablo desde mi área. Yo que tengo integrado todo compensación con efectividad y data analytics solo en un área, nos sacaron realmente la zona de confort porque el número te dice, ok, pero no íbamos más allá. Entonces fue un reto enorme para saber qué falencias teníamos, qué necesitábamos hacer y sobre todo ya que necesitábamos implementar. O sea, la automatización que se vinieron por este diplomado en nuestras áreas fueron ya automáticamente decir, ya necesito información y también como encontrar el apoyo en las áreas de decir, tienen toda la razón, los números quiero que nos digan más cosas. Entonces fue un reto muy chévere, la verdad. Gracias. Que es Alejandro Arenti, quien es pues especialista en este tema. Él es, pues, digamos que analista de datos para tomar decisiones estratégicas que impacten positivamente dentro de las organizaciones. Es experto en consultoría, ha llevado proyectos importantes en su carrera. Él ha participado dentro de su experiencia en empresas como actualmente como People Analytics Manager en Nestlé. Y además de eso, Alejandro, pues bueno, también es docente en Latam Business School. Así que, pues Alejandro, sin más, te damos la más cordial bienvenida a este evento para que puedas compartirnos toda la experiencia que tienes y cómo impacta esto en el sector de recursos humanos. Perfecto. Muchísimas gracias, Armando. A mí me da mucho gusto estar aquí hoy de invitado especial para platicarles un poco de lo poco o mucho que sé de People Analytics. Lo que quiero es que se lleven pues la idea, si es que ya están implementando un equipo, ¿para qué les podría servir? Y si no están implementando un equipo, ¿por qué no lo han pensado aún, no? Es lo que quiero como que se lleven esa inquietud de esta sesión. Y bueno, a lo mejor People Analytics lo hemos escuchado, ¿no? Como decía Armando, no me acuerdo la expresión que usó, de que está en fuego ahorita o está muy de moda. Todos, se escucha por todos lados, pero realmente sabemos qué es, qué implica y más que nada, cómo podemos utilizar People Analytics para mejorar el rendimiento de nuestras compañías. Igual, les pido una disculpa si de repente todos estoy un poco enfermo, pero espero no interrumpáis. Ya me presentaba, Armando, muchas gracias. Yo soy actuario, tengo una maestría en economía. Siempre me ha gustado el análisis de datos y algún camino u otro hizo que terminara yo en recursos humanos, haciendo análisis de datos de recursos humanos, que es pues la base, pues lo vamos a ver un poco más adelante, de lo que es People Analytics. Entonces, ¿cómo vamos a dividir este webinar? La verdad es que, bueno, ya les platicaremos, pero hay un diplomado exclusivo sobre People Analytics. Aquí yo les voy a dar un vistazo muy general en lo que se puede en estos minutos que tenemos y justo con la expectativa de que se lleven esta idea de qué es o qué no es y para qué me sirve. Vamos a ver qué es People Analytics, qué es la ciencia de datos y qué tiene que ver con People Analytics y cómo me puede ayudar en mi empresa. Entonces, antes que nada, quiero compartirles es un estudio, es una investigación que hizo McKinsey y justo identificaron los 10 principales retos o cambios que las organizaciones están enfrentando hoy en día. Aquí no puse los 10, puse nada más 6, pero ¿cuáles son estos principales cambios que están transformando las organizaciones? Uno es el nuevo balance entre trabajo presencial y remoto. Con la pandemia, pues 90% de las empresas adoptaron un esquema de trabajo híbrido.
y además 4 de cada 5 empleados prefieren mantener este esquema. Entonces, ¿cómo nos puede apoyar People Analytics para enfrentar estos cambios? Bueno, People Analytics tiene técnicas más estadísticas que nos permiten demostrar, y está hablando de demostrar con datos, no de percepciones, ya no vamos a hablar de percepciones, demostrar con datos qué esquema de trabajo es más productivo, uno híbrido, uno presencial, uno remoto, cuál es mejor para el bienestar de los colaboradores, ¿no? Entre los tres. Ese tipo de preguntas son las que deben ir imaginando y pensando en qué datos necesitan para poder contestarlas. El segundo punto habla sobre que las organizaciones están abriendo paso a la inteligencia artificial aplicada. Entonces ya hoy escuchamos por todos lados inteligencia artificial, escuchamos de ChatGPT, ya tenemos acceso a la inteligencia artificial, pero ¿cómo podemos mejorar las formas de trabajar aprovechando justo la inteligencia artificial? ¿Cómo podemos utilizar People Analytics? ¿Cómo puede utilizar inteligencia artificial? También es algo de lo que podemos ver más adelante. Hay nuevas reglas de atracción y retención de talento. ¿Qué es lo que está pasando? Pues hay una guerra de talentos. 39% de los participantes de una encuesta que hizo McKinsey contestaron que planean renunciar a su empresa dentro de 3 a 6 meses. Entonces, nuevamente con las preguntas, ¿cómo prevenimos esto? ¿Cómo identificamos quién tiene mayor probabilidad de rotación? Y ya que identificamos quién tiene mayor probabilidad de rotación, ¿cómo podemos o qué debemos hacer? Debemos acercarnos con esa persona. ¿Qué hacemos con esa información? Todo esto van siendo preguntas que People Analytics puede ayudar a responder. Unir el mejor talento con los roles de mayor valor. Bueno, en muchas organizaciones, más o menos entre 20 y 30% de los roles críticos no los están ocupando las personas adecuadas. Y también en su estudio, McKinsey nos dice que los que tienen un alto desempeño, los high potential, los high performers, son 800% más productivos que los que tienen un desempeño promedio. Entonces aquí estamos hablando de datos, un 800% más productivo. ¿Cómo mido esa productividad? ¿Cómo comparo la productividad de un high performer contra un no? Y cómo lo aprovecho para tomar decisiones en la compañía. El siguiente habla sobre diversidad e inclusión, que es lograr avances significativos en la materia de diversidad e inclusión, pero más que una reportería de, tenemos 50% de mujeres en la compañía, ya estamos en un balance de género perfecto, más bien cómo empezamos a indagar, cómo identificamos cuáles son los factores que influyen en la diversidad e inclusión. ¿Qué es lo que está haciendo a lo mejor que la rotación de los hombres sea distinta a la rotación de las mujeres? O por qué podemos ver en una compañía a lo mejor que no hay tantas mujeres en posiciones de liderazgo. Existen sesgos de género en la compañía. Justo con estadística podemos demostrar si existen sesgos o no. Y es parte de las herramientas. Y el último punto que les quería compartir habla de invertir en la salud mental. ¿Cómo identificamos, por ejemplo, la probabilidad de burnout de un empleado? ¿Cómo lo ayudamos? Si tiene una probabilidad de burnout alta, ¿cómo nos volvemos, con todas esas preguntas, lo que quiero es cómo nos volvemos preventivos en lugar de reactivos? ¿Cómo nos volvemos realmente en un socio estratégico de recursos humanos? Entonces, antes de tratar de definir qué es People Analytics, me gusta compartir esta imagen porque justo lo que quiero que piensen es en datos, ¿no? ¿Qué vemos aquí? A lo mejor, o no sé si alguien quiera abrir su micrófono rapidísimo y nada más y nos comenta qué es lo que ve en esta imagen. Hola, pues veo un chocolate que tiene ahí la cantidad de proteínas, carbohidratos y fibra, y que si yo quiero seguir cosas de dietas, pues quizá no es la mejor opción, ¿no? También, correcto. Viene el precio, imagino pues que se compra en línea, ¿no?
de forma general. Correcto. Como bien mencionas, es un chocolate, es un objeto, ¿no? Este objeto chocolate tiene muchas características o muchos atributos dentro de él. Está cuánto pesa, cuál es su precio, cuántas proteínas tiene, cuántos carbohidratos, cuánta fibra dietética, su descripción, el tamaño, etcétera, etcétera. Todo esto son datos y datos y datos que cuando pensamos en recursos humanos, nuestro objeto no es el chocolate, nuestro objeto es un recurso humano, una persona. Entonces, una persona, ¿qué datos tiene relacionados? Pues tiene su edad, su género, su antigüedad, el nivel de escolaridad, el sueldo que recibe, evaluaciones de desempeño, liderazgo, incluso pues, si nuestra base de datos tiene bajas, pues también algo que nos indique si sigue activo o ya es baja. Eh, Hay datos y datos y datos que se pueden sumar y todo esto es lo que se va a aprovechar en People Analytics, incluso de otras áreas, no solo de recursos humanos, para poder generar insights y tomar decisiones objetivas basadas en datos que ayuden a mejorar la experiencia de la gente. Y bueno, si mejora la experiencia de la gente, también mejoran los resultados del negocio. Entonces, por ahí planteaba, ¿qué es más? ¿A qué le damos foco? ¿A que sea más productiva la gente en su esquema de trabajo híbrido o remoto? ¿O a que la gente tenga un mayor bienestar en su esquema de trabajo híbrido o remoto? Ahí dependerá de cada quien, lo dejo a su consideración. Quiero mostrar unas cuantas frases que, que resultan interesantes y resultan, pues nos van a dar un poco de mayor contexto. Entonces, esta es una frase que dijo el presidente ejecutivo de Google, y dijo, desde los inicios de la civilización hasta 2003, se habían creado 5 exabytes de información. Un exabyte, nada más por si les da curiosidad saber qué es eso, un exabyte es 1 billón de gigabytes. Eso se generó desde el inicio de la civilización hasta 2003, perdón. Pero esa misma cantidad de información hoy la estamos generando cada 2 días. Y esto justo es lo que se conoce como Big Data. Ya Big Data es cuando hay tantos datos, es una cantidad masiva de datos complejos, variados, que están creciendo a una velocidad y a un ritmo acelerado, que se vuelve incluso difícil gestionarlos con las tecnologías convencionales. Por ejemplo, a lo mejor un Excel ya no me es suficiente para hacer un modelo de predicción que me identifique cuáles son las principales causas de burnout en mi compañía. Y entonces tengo que usar herramientas más poderosas o lenguajes de programación como Python o R para aprovechar la Big Data. Y ese proceso en el que estamos aprovechando la Big Data y le estamos haciendo que la Big Data cobre sentido, ese proceso se conoce como Business Intelligence. Incluye herramientas y prácticas para filtrar la información, hacer gráficas, que se puedas filtrar y resumir y ir generando hipótesis al ver los datos, al verlos de manera visual. Es a lo que nos ayuda Business Intelligence. Entonces, cuando hablamos de Business Intelligence, hablamos de cómo trabajamos con la Big Data. Y de cierta forma, si pensamos en People Analytics es un área de Business Intelligence enfocada en recursos humanos. Podría pensarse de esa manera. Esta es otra frase también de un economista en Google que dice, la capacidad de tomar datos para ser capaz de entenderlos, procesarlos y extraer valor de ellos, visualizarlos y comunicarlos, va a ser una habilidad muy importante en las próximas décadas, porque ahora tenemos datos esencialmente libres y ubicuos, o sea, por todos lados. Así que el factor esperado será qué capacidad tenemos de entender los datos, pero más que tener datos por tenerlos, cómo los aprovechamos, cómo extraemos valor de los datos, es lo que va a hacer o lo que ya es una habilidad muy importante en estas épocas que decimos que vivimos en la era de los datos. Ya las últimas frases, lo prometo, pero también me parecen relevantes. Una es de Charles Babbage. No sé si han escuchado de él. Él era un inventor y matemático
De hecho, es considerado el padre de la computación. Y decía, los errores derivados del mal uso de los datos son mucho menores que aquellos derivados de ni siquiera utilizar datos. Y esto es algo a lo que en mi experiencia profesional me he enfrentado mucho en recursos humanos, el estar como un área acostumbrada a, y no lo digo de mala manera, pero a percepciones, de que tengo la percepción de que tal líder es el mejor y entonces lo voy a promover, pero al momento de ver los datos, que los datos no mienten, los datos son objetivos si los utilizas adecuadamente, eh, te das cuenta que la realidad es otra. Entonces, puedes cometer un error mucho mayor si no utilizas datos para nada que si los utilizas. Y la otra es de Edward Deming. Él era un ingeniero y estadista y habla que sin datos simplemente eres otra persona con una opinión. Entonces, justo, obviamente tiene que estar ese feeling, digamos, en recursos humanos. A fin de cuentas estamos hablando de personas, no de objetos, pero fundamentado en los datos. Es decir, si yo digo que en mi compañía no existen sesgos de género para los incrementos salariales, tengo que estar seguro y poderlo comprobar de manera estadística y matemática, porque si no, solo estoy diciendo una opinión. Y todas estas preguntas son las que nos va a ayudar Google Analytics. Ahora, esta es la definición que da Gartner. Hay muchas definiciones, pero básicamente lo hemos platicado. Es la recopilación y aplicación de datos de empleados para mejorar la gestión de talento y resultados comerciales. Y pues tener conocimientos basados en datos y reforzar los procesos de gestión de la plantilla y al final mejorar la experiencia de los empleados. El éxito de las empresas pues se construye en dos pilares: la gente que está en la empresa y el buen uso de la información. Cuando ambos se unen, estamos hablando de People Analytics. Y utilizando tecnologías, obviamente, podemos llegar hasta inteligencia artificial o machine learning o modelos predictivos, que es lo que mucho nos interesa hacer. Veíamos la imagen del chocolate y toda la información que el objeto chocolate contiene. Aquí lo que quiero resaltar más que nada es que hay ocasiones que se utiliza más en inglés, indistintamente People Analytics y HR Analytics. Cuando hablamos de HR Analytics, me refiero o nos referimos únicamente a información de recursos humanos. Pero cuando hablamos de People Analytics, implica más allá de recursos humanos. Entonces, incluye datos de finanzas, datos de los clientes, de mercadotecnia, otras fuentes de datos. Y entonces yo puedo hacer conexiones del tipo, oye, en este centro de atención telefónica, mi gente tiene burnout y mira, los clientes también están dando un NPS, están evaluando muy mal a la empresa. Ahí cuando conectamos con otras áreas, es cuando ya se vuelve pues People Analytics una función global. Y bueno, hay información que tenemos en azul propia de recursos humanos o que no está en algún sistema como SuccessFactors, puede ser, pero que lo tenemos en algún otro lado como encuestas o encuestas de bienestar o cuando medimos los ausentismos de gente que no viene a la compañía y pues datos del negocio que podemos unir. Otra manera de pensar justo en qué es People Analytics, nosotros, si tenemos de un lado lo que engloba recursos humanos y del otro lado lo que engloba ciencia de datos, esa unión es People Analytics. Justo es la metodología basada en la ciencia de datos y la experiencia humana para poder identificar patrones y tomar decisiones. Y bueno, la ciencia de datos también es un término que hemos escuchado que ha avanzado muchísimo en muchas otras áreas, en finanzas, en mercadotecnia, en ventas, etcétera, pero por algún motivo apenas empieza o ya empezó a volverse muy relevante en recursos humanos, cada vez más importante poder tomar decisiones basadas en datos para nuestros recursos humanos, cada vez a un ritmo más acelerado.
y hablaba de ciencia de datos. ¿Qué es la ciencia de datos? A lo mejor varios de ustedes ya lo saben, pero nada más para que todos estemos en línea, quiero compartirles, bueno, la ciencia de datos es un campo interdisciplinario porque va a mezclar varias disciplinas, va a mezclar matemáticas para que podamos obtener inferencias en los datos, va a utilizar estadística para poder hacer predicciones, va a utilizar un lenguaje de programación para que podamos programarlo en la computadora y pedirle que haga estos modelos más complejos. Y todo esto lo hace para generar los insights. Podemos verlo como la mezcla en total. Si tenemos matemáticas y estadística y solo computación, bueno, estamos hablando de machine learning. Pero si le metemos el conocimiento del negocio, nuestro expertise, en este caso el negocio, pues es recursos humanos, y combinamos las tres disciplinas, ya estamos haciendo data science. Entonces, People Analytics es data science en recursos humanos. Si voy muy rápido, alguien dígame, ¿eh? Aquí es una gráfica que muestra cuál es el nivel de madurez en la analítica de la organización. ¿En qué sentido? ¿En qué tanto estoy aprovechando la analítica el análisis de datos? ¿Qué tanto estoy aprovechando mis datos? Yo puedo empezar con la analítica descriptiva, donde me enfoco en qué es lo que pasó, ¿no? A lo mejor digo, empiezo a generar dashboards o tableros en Power BI o en Tableau y ya tengo mi rotación el año pasado fue 15%. Ok, excelente. Eso fue analítica descriptiva, ¿no? E incluso descriptiva sigue siendo decir, pues sí, fue 15% y de esos 40% eran hombres y 60% eran mujeres y en tales edades y en tales ubicaciones, de tales áreas, de tales puestos. Todo eso estoy describiendo lo que ya pasó y describiendo nada más. Y es una parte visual con gráficas o con tablas que se explican solitas, digamos. Quien las lee las puede entender. La analítica diagnóstica da un paso más y nos trata de explicar por qué sucedió. Ok, ya vi que mi rotación fue 15%, pero ¿por qué? Empiezo a indagar, empiezo a hacer un análisis exploratorio que me ayude a identificar las características de la gente que se fue. ¿Eran más hombres, eran más mujeres? En la entrevista lo complemento con fuentes de información de otros lados, con una entrevista de salida que a lo mejor aplico. Y entonces veo que la gente no se está yendo por sueldos, se está yendo por bienestar. Y, y empiezo a generar hipótesis que explican por qué ocurrió lo que ocurrió en el pasado. De ahí brincamos a la analítica predictiva, que es la que todos queremos llegar, y decimos qué es lo que podría pasar. Ok, ya vi qué pasó, ¿por qué? Ahora, ¿qué podría pasar? Hago un análisis predictivo, elijo mi modelo, puede ser una regresión lineal, una regresión logística, un árbol de decisión, dependiendo qué es lo que esté analizando, para saber cuánta gente se me podría ir en lo que queda del año o el próximo año. Y prescriptiva, cuando digo, ok, ya sé cuántos se van a ir, ahora ¿qué hago con esa información? Hago un budget para que el pago del bono sea más preciso o genero campañas de reclutamiento en ciertos periodos del año donde ya identifiqué que mi rotación tiene un pico. A lo mejor no se identifique que en abril mi rotación se dispara porque en abril pagan el bono, ¿no? Entonces mucha gente se espera que le paguen el bono y después renuncian. Eso es parte de la prescriptiva. ¿Qué hago con lo que ya sé que podría pasar? Y la parte cognitiva, esa es más abstracta, más compleja, pero es cuando utilizo ya herramientas de inteligencia artificial, de machine learning e incluso lo que se conoce como deep learning. Y entonces utilizo a lo mejor un programa que utilice reconocimiento facial en las entrevistas de los candidatos para que la computadora identifique cuál va a ser el potencial del candidato, ¿no? Eso ya es mucho más complejo.
y hay que tener cuidado con los sesgos. Se ha demostrado, a fin de cuentas, la inteligencia artificial replica el proceso de pensamiento del ser humano y de quien la programa, entonces puede tener sesgos. Y ha habido casos, algunos más sonados que otros, de inteligencias artificiales que tienen un sesgo, ¿no? Que discriminan cierto perfil sí, que discriminan cierto perfil. Y bueno, aquí se ve como muy sencillo pasar de qué pasó, por qué pasó y qué podría pasar, pero también Gartner nos dice que 80% de las empresas se quedan en esta parte, en la analítica diagnóstica. No es tan sencillo pasar a lo predictivo, tiene que estar toda la base bien consolidada. Entonces, igual aquí los invito a reflexionar en sus compañías, en qué nivel de madurez o de uso de herramientas de inteligencia están en sus compañías. Y no se sientan mal si están acá o si apenas van empezando. Lo bueno es que van empezando. Y bueno, cuando hablamos de ciencia de datos, no hablamos de lo más complejo, no estamos metiendo deep learning, ¿no? O sea, nosotros no vamos a programar el programa de reconocimiento facial o no vamos a programar un coche que se maneja solo, eso es deep learning, ¿no? De hecho, estos son los 10 principales algoritmos que usan los científicos de datos. La mayoría de las preguntas las pueden contestar con una regresión lineal, una regresión logística, una regresión múltiple, o con clusterización, que es otro método para agrupar o clasificar datos de acuerdo a las características que tienen entre sí, árboles de decisión y visualizaciones, hacer gráficas. Entonces, cuando hablamos de ciencia de datos en People Analytics, tampoco es que nos vamos a meter así a desarrollar un software que lea los currículums y te prediga cuál es la evaluación de desempeño de la persona. A lo mejor alguien ya lo está desarrollando, pero estos son los principales métodos que utiliza cualquier científico de datos. People Analytics se basa en 7 pilares, que son como las áreas en las que puede aportar mayor valor, que está diseño organizacional o planificación de la fuerza laboral, búsqueda de talento, adquisición de talento y reclutamiento, onboarding, los ciclos de vida del empleado y su desempeño, por ejemplo, encuestas que les hagamos recurrentemente, ¿no? A lo mejor tiene su onboarding y le hago una encuesta. 3 meses después le hago otra encuesta. Cuando cumple un año le hago otra encuesta y cuando renuncia, si es que llega a renunciar, le hago otra entrevista de salida. Ese es el ciclo de vida del empleado y nos puede dar mucha información de en qué parte del ciclo de vida, valga la redundancia, hay una oportunidad en mi compañía. Rotación, es muy útil en rotación y para temas de bienestar, salud, seguridad del empleado, que ya he mencionado en algunas de las diapositivas anteriores ejemplos de cada uno de estos, entonces no quiero invertir tanto tiempo en esa parte. Ahora, espero que hasta este punto ya los haya convencido de cierta manera sobre la importancia y la utilidad de implementar People Analytics en nuestras empresas. De todas maneras, voy a mostrarles o presentarles unos casos de éxito y otros pues no diré de fracaso, pero no éxito, más bien que nos enseñan a tener cuidado de lo que hablaba en los sesgos, cuando confiamos de más en la inteligencia artificial. También pues hay límites en cuanto al uso de datos, ¿no? No porque o bueno, más bien les voy a hacer la pregunta. Si ustedes tienen acceso a las redes sociales de los empleados y hacen un algoritmo para ver sus posts y eso lo correlacionan con la rotación, ¿eso es algo ético? O sea, ¿hasta dónde puedo aprovechar los datos? Hay que poner límites ahí siempre. Y como, digamos, como guardianes de recursos humanos se vuelve más importante aún. Entonces, algunas de las ventajas de People Analytics en las empresas es que ayuda a tomar mejores decisiones, más objetivas, y además decisiones futuras, a realizar análisis predictivos
Por ejemplo, puedo predecir la rotación de futuras funciones críticas con una confianza bastante alta y tener una visualización clara a través de dashboards, los tableros que puedo hacer en Power BI o en Tableau, y donde la gente pueda verlos y pueda ir haciendo una parte de la analítica de diagnóstico que veíamos, ¿no? Puede ir generando estas hipótesis de por qué se fue la gente o de por qué hay tanto estrés en mi compañía o, o por qué no hay tantas mujeres en posiciones de liderazgo. Todo eso ayuda mucho a las visualizaciones y pues también aporta nuevas perspectivas para aumentar el rendimiento y el bienestar. Si hacemos un análisis que nos demuestra que la gente tiene un mayor rendimiento y está más contenta trabajando 100% remoto, pues entonces consideramos implementarlo. O si vemos que una capacitación que le di a ciertos líderes, no a todos, solo a algunos, hace que esos líderes tengan un mejor desempeño que los que no se las di, entonces aplico esa evaluación de desempeño para todos. Y puedo empezar a hacer pruebas ahí, es algo también muy útil en People Analytics, experimentar. Entonces, un grupo de personas les aplico cierta evaluación y a otro grupo otra y veo si hay diferencias estadísticamente significativas. O sea, sí uso técnicas de estadísticas para identificar diferencias. Y bueno, tomar decisiones basadas en datos. Incluso nos puede ayudar a obtener ahorros de costos. Por ejemplo, si se reduce la rotación y planifico mi plantilla de una manera anticipada, pues eso va a ayudar a reducir costos. Por ejemplo, IBM, la compañía IBM pudo predecir con 95% de confianza los colaboradores que estaban a punto de dejar la compañía. Y entonces les permitió acercarse con ellos y trabajar en otras áreas como contrataciones futuras para roles de alto riesgo. O sea, se identificaban que un rol tenía un riesgo muy alto de dejar la compañía, pues empezaban a tener sus planes de acción de conseguir otra persona para el rol, pero a la par tratar de retener a la persona y, como he comentado, ser preventivo y no reactivo. ¿Qué preguntas podemos responder con People Analytics? Bueno, si ha incrementado o disminuido la productividad de nuestra gente a partir de la implementación de lo que quieras, ¿no? Lo que decía, de un esquema de trabajo híbrido remoto o una capacitación, o fíjate que les di un bono a nada más a un cierto grupo de personas para comprobar si se vuelven más productivos que otros que no tienen el bono. Eso nos puede ayudar. ¿Cuál es el costo de rotación? ¿Qué porcentaje de la utilidad representa mi costo de rotación? ¿Cuánto me está pegando en mi estado de resultados el costo de rotación? Un costo que pasa muy oculto muchas veces, pero pues incluye el costo de reclutamiento, el costo de las capacitaciones, de onboarding, del material, de las horas invertidas en las entrevistas, etcétera. ¿Quiénes tienen mayor probabilidad de irse? Y pues evaluaciones de desempeño. Son algunas de las preguntas que nos puede ayudar a responder People Analytics, pero pues obviamente hay muchísimas más. Y ya, por último, quería compartirles nada más unos casos. Por ejemplo, Uber. Uber lo que hizo fue desarrollar dashboards, dashboards de People Analytics, y le dio la facultad a líderes de otras áreas de ver esos dashboards, aunque no fueran parte de recursos humanos. Y entonces eso hizo que pudieran tomar decisiones los líderes de otras áreas sin tener que escalarlo con recursos humanos, ¿no? Eficientó esa toma de decisiones, porque ya podían tomar la decisión en tiempo real con la ayuda de los dashboards. Microsoft lanzó una herramienta que se llama Manager Hub, que es básicamente una plataforma que cuando detecta que alguien tiene alguna situación, o a lo mejor detecta que alguien tiene probabilidad de burnout o de irse, en automático le manda una reunión 1 a 1 con algún miembro de su equipo, ¿no? Con su líder o con alguien de recursos humanos. Esto pues, es una herramienta bastante poderosa de Microsoft porque hace avisos oportunos y preventivos.
Google, ellos utilizaron People Analytics para mejorar sus procesos de contratación. Entonces, pues analizando todos los datos de desempeño de los empleados que tenían y las evaluaciones y los perfiles de contratación, pues es una información muy útil que podemos llegar a tener. Las pruebas psicométricas, pruebas psicométricas y de habilidades, si es que las hacemos, después podemos correlacionar los resultados de esas pruebas con el desempeño. Y entonces justo es lo que hizo Google, con base en los resultados de las evaluaciones de los candidatos, determinar cuáles son los perfiles que van a tener mayor éxito en la compañía. Y entonces seleccionar a los candidatos más adecuados. Y ya nada más un par de ejemplos más. Los hoteles Marriott, ellos básicamente conectaron la información con los clientes. Entonces veían en qué horarios los clientes tenían mayor demanda para preguntas o para hacer reservaciones. Y entonces de una manera automática y utilizando datos de la demanda y los patrones de reservaciones, los pudo asignar los horarios de trabajo de sus empleados de la manera más óptima, para no tener horas en las que nadie recibe llamadas y no tener horas en donde no hay gente para responder las llamadas. Y el último ejemplo es de Amazon, y este justo es un ejemplo que no fue éxito. Ellos tenían un programa que revisaba currículums con inteligencia artificial. Pero ¿qué es lo que pasa? Para desarrollar una inteligencia artificial tienes que entrenarla, es decir, se dice entrenarla, básicamente es darle datos para que haga pruebas y para que se entrene y vea si fue buena su predicción o no. ¿Qué es lo que pasó? Que este sistema que hizo Amazon estaba creado más que nada con currículums de hombres. Entonces, cuando lo lanzaron, descubrieron que como la inteligencia artificial aprendió que los currículums que seleccionaba eran de hombres, porque la mayoría eran de hombres, cuando lo lanzaron en vivo, pues tenía un sesgo contra mujeres y descartaba a mujeres. Fue un caso polémico en 2018 y pues nos invita a reflexionar sobre también las limitaciones y los sesgos que puede tener la inteligencia artificial. Entonces, sé que fui muy rápido, es poco el tiempo para darles como lo principal de People Analytics, pero espero que les haya quedado como la idea de qué es, para qué me puede servir y qué preguntas puedo resolver en mi compañía con eso. Igual no sé si tengan alguna duda, si todavía tenemos tiempo para preguntas, o te regreso la palabra. A ver, veamos si hay alguna pregunta del público. A mí en lo especial, lo personal me gustaría saber, Alejandro, tú que has tenido experiencia trabajando para organizaciones en el área de People Analytics como Walmart, Mercer, además de bueno, los estudios que has tenido en el ITAM y en Cambridge, en el MIT. ¿Cuáles son las plataformas principales que nos podrías recomendar para el uso de la analítica de datos, o si deben ser iniciativas de desarrollo in-house dentro de las empresas? Pues ahí lo que te envía es a evaluar el costo-beneficio. Hay muchas soluciones que se ven en el mercado, como de empresas que te venden su modelo de predicción de rotación. Si es algo que hoy en tu equipo no tiene los recursos o gente con las habilidades para desarrollar estos modelos, pues a lo mejor conviene, si es que ya hay una necesidad, contratar eso o desarrollarlo. Creo que depende ahí mucho de la situación. De acuerdo. Es decir, existen concretamente marcas
en el mercado softwares que se especializan específicamente en la analítica de datos para recursos humanos, ¿cierto? Sí, Porque todos correcto. conocemos pues los softwares, ¿no? De administración de nómina, de administración de capacitación, LMS, los softwares que generalmente utilizamos. Sin embargo, como mencionas, ya existen en el mercado softwares específicamente para realizar este tipo de análisis predictivos sobre el comportamiento de la rotación laboral, sobre el comportamiento, como mencionabas, del burnout, sobre tendencias salariales. Todo eso ya se puede encontrar en el mercado. ¿Y hay alguna solución que nos recomiendes como audiencia? Pues no sé si hay para todos, y la verdad es que los nombres de ahorita no tengo. Sí sé que se han acercado igual a presentarnos algún producto de estos, pero no hemos contratado, hemos desarrollado in-house porque afortunadamente al ser una empresa grande tenemos un equipo que lo puede desarrollar. Sí, Pero justo lo ahorita que... sí te quedo mal, no tengo los nombres de estos Sí. productos. Sí, justo lo que te iba a comentar. Sí, me imaginé que en Nestlé, en Walmart y en las empresas donde has tenido oportunidad de colaborar, quizá era más desarrollos in-house, ¿no? Los que tenían. Y de Sí, hecho tenemos una pregunta por aquí de Christopher, quien nos pregunta, para poder desarrollarse en People Analytics, ¿es necesario tener conocimientos previos en R, Python o Tableau? ok, es una buena pregunta. Lo que yo les diría es más importante que tengan conocimientos en matemáticas y estadística que en programación, porque programación es algo que hoy mismo puedes preguntarle a ChatGPT, oye, dame un código para predecir rotación y te va a dar el código. Pero saber interpretarlo, saber qué significa, no sé, que tu R cuadrada de tu regresión es de 0.25, saber interpretar ese tipo de datos, o que cuando haces una prueba para demostrar si hay un sesgo de género o no, cómo explicarlo con datos estadísticos. Yo diría que es más importante la parte de matemáticas y estadística que la de programación. Obviamente ayuda a tener conocimientos en programación. Y bueno, yo he utilizado más que nada Python. R hace tiempo lo usaba, ya no. Y Tableau, muy poquito. Power BI lo uso mucho más que Tableau, se me hace más sencillo, pero ahí también depende de las empresas. Muchas gracias. Gracias, Alejandro. Por aquí Ariana Saavedra nos pregunta si para desarrollar ese conocimiento recomiendas tú algún curso o maestría en especial. Pues justo, digo, no como comercial, pero justo tenemos un curso enfocado en People Analytics. Es un curso de 8 módulos, si no me equivoco, donde van a ver justo temas de cómo hacer una prueba de hipótesis, cómo hacer una regresión lineal, y la idea no es, a lo mejor ustedes, no sé si todos los que están en esta reunión, la idea no es que ustedes ejecuten y programen y así, pero que si tienen un equipo que va a hacer el análisis de datos, sepan qué preguntarles o qué pedirles. Claro, totalmente de acuerdo, porque finalmente digamos que el ejecutivo de recursos humanos, nos auxiliamos mucho de confiamos, ¿no? En que el ejecutivo, o más bien que el técnico o el de TI va a hacer bien su trabajo, o el científico de datos, ¿no? Va a hacer bien su trabajo, pero como mencionas en el diplomado que tenemos aquí en la Latam Business School de diplomado en People Analytics, se enfoca desde un punto de vista, digamos,
desde la perspectiva de recursos humanos, cómo poder hacer las preguntas correctas, interpretar los datos de manera adecuada, ¿no? Y hacer inclusive, como mencionas, prácticas para el uso, por ejemplo, de Power BI, que es uno de los temas que se ven, porque al final toda esta información nos sirve para tomar decisiones, ¿cierto? O sea, ese es el propósito de todo este cúmulo de información, cómo lo extraemos y cómo al final lo podemos visualizar para que el director de capital humano le podamos presentar, o el director general, etcétera, le podamos presentar qué hacer con esa información, ¿cierto? Exactamente. Y por aquí nos comenta, a ver, me voy a ir en orden, bueno, por aquí Agustín comenta, la herramienta es lo de menos, lo importante es saber qué preguntas queremos responder y conocimientos de estadística inferencial. Excel te hace pruebas mismas de hipótesis. También comentan por aquí Gustavo Llanos, si el curso se enfoca en el marco conceptual de People Analytics o incluiría herramientas para poder implementarlo. Pues tiene, ya lo comentaba hace un poco, Armando, tiene la parte, sí tiene una parte teórica, pero es un curso muy práctico. O sea, sí van a hacer cosas en lenguajes de programación, incluso en Python y en Power BI. Excelente, excelente, perfecto. Sí, porque la idea es que puedan tomar el diplomado y pues lo puedan poner en práctica dentro de su empresa, ¿no? Eso es la parte fundamental. Y eso es fundamental, nada más, perdón que te interrumpa, la práctica. No, adelante. O sea, porque a lo mejor toman 10 cursos, pero si no es algo que practiquen, se olvida muy fácil. Entonces la práctica sí los va a ayudar mucho, sobre todo en temas nuevos, ¿no? Desde tu punto de vista, digamos, Alejandro, ¿es necesario ser ingeniero o actuario, como es tu caso, para poder desempeñar una función de este tipo dentro de una organización? O sea, ¿qué conocimientos básicos hay que tener para poder tomar un programa de People Analytics y al final a lo mejor desarrollar inclusive una carrera profesional dentro de este sector que va a crecer muchísimo en los siguientes años? Sí. Sí, no, o sea, yo creo que realmente cualquier perfil lo puede hacer si se lo propone. Obviamente, si tienes una carrera con una base matemática o estadística, pues algunos conceptos serán más sencillos, pero digamos, dependiendo de en qué situación estés, si tú vas a ser la persona que va a tener que programar y crear los modelos, pues entonces a lo mejor sí va a costar más trabajo, pero si vas a ser la persona que va a guiar al equipo, no necesariamente tienes que conocer las tripas, ¿no? Digamos. No sé si con eso respondo a tu pregunta, hermano. Sí, creo que has dado con la palabra clave, Alejandro. Aquí la palabra clave es guiar, ¿no? Como bien dices, si tú como responsable de recursos humanos, como gerente, como administrativo, como director de cualquiera de estas empresas que mencionábamos, vas a guiar un proyecto o inclusive más bien estás del lado de la toma de decisiones y sabes que tienes mucha información y quieres aprender a tomar decisiones a partir de ella y no nada más tener ahí los datos sin utilizarlos, es fundamental el poder saber cómo guiar un equipo, ¿no? Saber cómo guiar un Sí, equipo, saber cómo guiar un proyecto de este tipo. No es necesario, desde mi punto de vista y la experiencia que también he tenido, ser experto, programador, o técnico, ¿no?
Y realmente, pues si te das cuenta, muchas veces la gente de la parte de recursos humanos, pues más bien vienen de carreras de humanidades, ¿no? Por lo cual me parece fundamental sí tener conocimientos elementales o básicos de matemática, entender qué son los datos estructurados, qué son los datos no estructurados, cómo poderlos aplicar, cómo poderlos visualizar a través de Tableau, a través de Power BI, que es la herramienta que vemos en el diplomado, pero sobre todo eso, ¿no? El cómo poder tomar decisiones y cómo poder guiar un proyecto de analítica de datos para no basarnos en la intuición sobre qué decisiones vamos a tomar en los siguientes meses. De hecho, y para un poco ya ir finalizando y aterrizando este tema, pues el mismo mencionabas un caso de IBM, ¿no? Cómo IBM inclusive pretende, después de un gran análisis de información que hizo, sustituir, me parece, y tú me vas a corregir seguramente, alrededor del 70% de su personal del back office, ¿no? Es decir, ya con el uso de tecnología. Entonces, es impresionante, ¿no? Cómo, o sea, hicieron un análisis precisamente de Big Data, digamos, para llegar a la conclusión de que muchas de las posiciones se pueden automatizar con el uso de tecnología, ¿no? Por ejemplo. Sí, y cada vez más y cosas nuevas. O sea, esto de ChatGPT, pues no lo imaginábamos el año pasado, ¿no? Exactamente, Ya, así es. sí. Totalmente de acuerdo. Y bueno, para finalizar, Alejandro nos pregunta por acá, nos preguntan, bueno, si pueden informarnos la fecha del inicio y los horarios programas para el curso. Claro que sí, se incluye, Gustavo, te lo compartimos con mucho gusto. Son clases tanto sincrónicas, es decir, en vivo con el profesor, como material de autoestudio, es decir, ejercicios, prácticas, audios, lecturas. Y Jorge nos comenta, trabajo como jefe de recursos humanos y este tema para mí es nuevo. Para tomar este curso debo de tener conocimientos básicos o previos. Mi rol es analizar datos y tomar decisiones. Es un poquito a lo mejor lo que platicábamos hace ratito, Alejandro, pero si quieres responderle a Mario. Sí, a lo mejor ahorita lo que sí necesitarías es Excel. Digamos que dentro del diplomado hay un curso, un módulo en particular sobre programación. Entonces, si nunca has programado, ahí es donde puedes empezar a ver ese tema. Excelente. Muy bien, o sea que si sabes Excel, ya lo hiciste. ¿No? Si sabes hacer tablas dinámicas o algo sencillo, digamos, ya la hiciste para el curso, ¿no? Sí, exacto. No tienen que ser expertos. Obviamente en las sesiones hay gente con mayor o menor habilidad en las herramientas, pero se trata de hacer una sesión que sea de utilidad para todos. Totalmente de acuerdo. Y pues bueno, si ya no hay alguna pregunta adicional, ya nos ganó el tiempo. Quiero agradecer enormemente a Alejandro por habernos acompañado el día de hoy y agradecer también pues a todas las personas que nos acompañan el día de hoy. Pedagoga, ¿no? Y tenía pues mucho tiempo que no desempolvaba muchísimos temas estadísticos y pues que sí requirió realmente un estudio de mi parte y un reto profesional y personal importante, ¿no? La verdad es que fue un reto, un aprendizaje bastante interesante
y pues hoy ya no me siento tan apartada justo de esta analítica, ¿no? Ya en la empresa ya me hacen mucho sentido muchas cosas, ya sé qué pedir, ¿no? Cuando me dicen, oye, necesitamos esto para hacer una predicción de tal cosa, entonces ya me hace más sentido, ¿no? Y entonces ya con eso, bueno, yo me siento súper afortunada y pues mil gracias. La verdad es que compartir con este equipo me ayudó muchísimo también a aprender mucho, ¿no? De todas las aportaciones que cada uno hacía y bueno, pues todos los comentarios, la verdad es que también me llevó una riqueza importante y me encantó estar con todos ustedes. Muchas gracias.